conforme ustedes van avanzando en sus cursos, posteriormente van a llevar también su curso de inmunología, van a ir profundizando los conocimientos, ¿no? La inmunidad, ¿qué cosa es? Es la resistencia que ofrece nuestro cuerpo contra las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son enfermedades causadas por otros seres vivos, generalmente microscópicos, de pequeño tamaño, que ingresan a nuestro cuerpo y nos producen alteraciones, nos producen enfermedades, ¿no? Se llaman enfermedades infecciosas. Ahora, estos seres vivos que entran a mi cuerpo pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos, pueden ser hongos. Entonces, por eso hay infecciones bacterianas, hay infecciones virales, hay infecciones parasitarias, hay infecciones micóticas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, contra todas esas infecciones, contra todos esos organismos que están tratando de ingresar a mi cuerpo, activamos estos mecanismos de inmunidad. Y las estructuras o componentes que están encargados de realizar esta función son todas las células, tejidos, moléculas que se encargan de realizar esta actividad inmunitaria. Se les conoce como sistema inmunitario. El sistema inmunitario. ¿Ok? Entonces, el sistema inmune se encarga de realizar, de llevar a cabo la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria, entonces, no viene a ser otra cosa que una reacción coordinada entre todas estos componentes, células, tejidos, órganos, que salen y hacen frente a agentes infecciosos en general. Y es como si tuviéramos un paraguas, ¿no? Ahí como se ve en la figura, como si tuviéramos un paraguas. Nuestro sistema inmune es como un paraguas que nos está defendiendo constantemente, porque a cada minuto, a cada segundo, están ingresando, ¿no? a mi cuerpo microorganismos. Están en el ambiente, en el aire, en la comida. Ingresan siempre vía oral, vía respiratoria. Ingresan virus, bacterias, constantemente. Entonces, mi sistema inmune está constantemente vigilando, está constantemente funcionando, tratando de protegernos, ¿no? De que no nos produzcan enfermedad estos microorganismos. Entonces, como un paraguas, tenemos un paraguas que nos protege de estas infecciones, ¿no? Obviamente que es fundamental para la vida, ¿no? No podríamos vivir sin el sistema inmunitario, salvo que vivamos dentro de una burbuja, ¿no? Salvo que vivamos dentro de una burbuja, ¿no? Una burbuja libre de bacterias, libre de virus. Ahí sí podríamos decir que no necesitamos al sistema inmune, ¿no? Pero en la vida real, pues necesitamos el sistema inmune, porque estamos siempre en contacto con microorganismos, ¿no? Por eso hay enfermedades, como por ejemplo en el caso de la infección por HIV, pacientes con inmunodeficiencia no mueren por el HIV, sino mueren por las infecciones que se producen oportunistas en ellos. Infecciones oportunistas que en condiciones normales, si su sistema inmunitario estuviera competente, estuvieran funcionando normalmente, esas infecciones no nos producirían ninguna enfermedad, pero en caso de inmunodeficiencia, donde el sistema inmune está abolido, entonces cualquier virus o bacteria ingresa y prácticamente produce una infección generalizada, severa, y termina con la vida del paciente, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con HIV es muy conocido, pues, en la neumonía, ¿no? Por Pneumocystis carini, ¿no? Por cándida, una gastroenteritis, por cándida, se muere el paciente. En personas inmunocompetentes, este tipo de organismo no nos produce ninguna enfermedad, porque nuestro sistema inmune está capacitado para destruirlo, para, digamos, neutralizarlos rápidamente, sin problemas. ¿De acuerdo?
Entonces, la función fisiológica del sistema inmunitario es evitar las infecciones potenciales, ¿no? O sea, y erradicar, si ya se produjo una infección, erradicar las ya establecidas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los componentes del sistema inmune? Tenemos varios componentes. Tenemos, en primer lugar, las barreras naturales. Las barreras naturales, que son la piel y las mucosas. La piel es una barrera física, ¿no? Natural. Obviamente, si se pierde esa barrera, también se facilita el ingreso de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, si imagínate que tengas una quemadura, digamos, ¿no? Una quemadura de tercer grado, donde hay una zona de la piel que se ha destruido. Entonces está en, como se dice, en carne viva, ahí no hay piel. Entonces la puerta está abierta. Es toda esa zona que no hay piel por la quemadura que ha sufrido el paciente, es una puerta abierta para que ingresen los microorganismos. En pacientes quemados, pues ustedes saben que la principal causa de muerte en pacientes quemados son las infecciones. Son las infecciones. A pesar que le ponen antibióticos de amplio espectro, pero es tan extensa les curan, pero es tan extensa la zona que ha quedado sin piel que los gérmenes se meten y se producen infecciones severas en el paciente, ¿no? Las mucosas, por ejemplo, la mucosa respiratoria. Tenemos en la mucosa respiratoria tenemos la producción de moco, tenemos los cilios, ¿no? Los cilios que eliminan las partículas, todos son elementos de defensa. Los macrófagos a nivel del alveolo pulmonar, etc. También tenemos los órganos linfoides primarios y secundarios, ¿no? En los órganos linfoides primarios son aquellos donde se forman los linfocitos, ¿no? Así tenemos el caso del timo y de la médula ósea. Y los órganos linfoides secundarios son aquellos donde maduran los linfocitos. Es el caso del vaso, es el caso de los ganglios linfáticos. También encontramos tejido linfoide en órganos no linfoideos. Así tenemos como por ejemplo el MALT y el SALT. El MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas y el SALT es el tejido linfoide asociado a la piel. Tenemos distribuido tejido linfoide de manera dispersa en toda la piel, debajo de la piel, en todas las mucosas. Por ejemplo, en la mucosa intestinal tenemos las placas de Peyer, por ejemplo, que son agrupación de linfoideas. Las células inmunitarias tenemos leucocitos y otras células de la inmunidad, ¿no? Los leucocitos tenemos fagocitos. Ya hemos visto que los fagocitos son neutrófilos y monocitos, pero los monocitos cuando salen de la sangre se transforman en macrófagos, ¿no es cierto? Tenemos las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. Tenemos los mastocitos, que son, ya hemos señalado, los equivalente a la basófilo, las células cebadas, y los linfocitos, que pueden ser de tres tipos, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK, o citolíticos naturales. ¿Cómo se clasifica la inmunidad? Bueno, hay varias formas de clasificar la inmunidad. Varias formas. Una primera forma tenemos la inmunidad puede ser de dos tipos: inmunidad innata o inmunidad adaptativa.
La inmunidad innata, también llamada congénita, es inespecífica, es lo que es la inmunidad con que uno nace, ¿no? Es la inmunidad con que uno nace. Ya naces con esto, y te protege contra todo. O sea, no tiene especificidad contra algún germen en especial, simplemente te protege de la misma manera contra todos los gérmenes que puedan entrar a tu organismo, ¿no? Por eso es inespecífica. En cambio, la inmunidad adaptativa o adquirida, uno no nace con ella, sino la adquiere a partir del contacto, con los microorganismos. Recién cuando tú entras en contacto con un microorganismo por primera vez, bueno, ahí no hay ningún tipo de defensa, ¿no? Pero si entra ese mismo germen por segunda, tercera vez, ahí sí ya el organismo aprende a generar mecanismos de defensa contra ese microorganismo, ¿no? Esa es la inmunidad adquirida o adaptativa, que ya es específica. La inmunidad innata está comprendida por barreras naturales, células y moléculas, ¿no? Las barreras naturales, ya hemos dicho, son la piel y las mucosas, que recubren a mi cuerpo como una especie de capa externa. Las células de la inmunidad innata están comprendidas ahí los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos natural killer, las células dendríticas y los mastocitos. Todas esas células son clasificadas dentro de la inmunidad innata porque reaccionan de manera inespecífica contra todo tipo de gérmenes, de manera igual, contra todos. Y las moléculas que podemos encontrar en esta inmunidad son las citoquinas, complemento, las moléculas de complemento, las lectinas de unión amanosa, las proteínas surfactantes, los reactantes de fase aguda y diversos receptores de unión a microorganismos, ¿no? Y la inmunidad adaptativa o adquirida está clasificada en dos tipos. Tenemos la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular está constituida o está formada por los linfocitos T. Los linfocitos T, que son básicamente de dos tipos, citotóxico y el linfocito T helper o cooperador, y todas las citoquinas que producen. Y en la inmunidad humoral tenemos a los linfocitos B. Linfocitos B que cuando se activan se transforman en células plasmáticas o plasmocitos y producen anticuerpos. Los anticuerpos que son las moléculas propias, características de la inmunidad adquirida, ¿no? Anticuerpos que ya están dirigidos específicamente sobre un determinado tipo de microorganismo. No tenemos anticuerpos naturales contra algún microorganismo, solamente se van a generar cuando el microorganismo ingrese y estos linfocitos puedan producir el anticuerpo. Y ya queda la memoria inmunológica. Hay linfocitos de memoria que quedan para, digamos, cuando ingrese en otra ocasión el mismo germen, pueda producirse ya de una manera rápida. Entonces, características de la inmunidad innata: es una inmunidad natural, nativa, formada por las barreras epiteliales naturales, siempre está en el organismo, nunca falta, desde que nacimos, elimina microbios, células muertas, es la primera línea de defensa, ¿no? La inmunidad innata es la primera línea de defensa. Actúa desde el primer contacto de la misma manera, desde el primer contacto, segundo contacto, actúa de la misma manera. Y regula al sistema adaptativo y evolutivamente es más antiguo. En cambio, la inmunidad adaptativa o adquirida está constituida por linfocitos y sus productos, básicamente los anticuerpos
debe expandir y diferenciar linfocitos en respuesta a los microbios antes de proporcionar una respuesta eficaz. Pues tiene que haber una adaptación. Porque cuando les dije, cuando ingresa un microorganismo por primera vez, no hay inmunidad adaptativa para este microorganismo, tiene que adaptar una clona de células linfocíticas que produzcan anticuerpos contra ese nuevo germen o patógeno o antígeno que está ingresando. Entonces, eso demora, lleva un tiempo. Pero si ya ingresa por segunda vez, ya el organismo está preparado, ya es diferente, la reacción ya es más rápida, ¿no? Entonces la primera vez sí la reacción es más lenta, pero proporciona definitivamente esta inmunidad una respuesta más especializada, más eficaz contra las infecciones. Evolutivamente es más desarrollada y es de dos tipos, celular y humoral. Acá tenemos, miren, este esquemita sacado del libro de Abbas, la inmunidad innata. La inmunidad innata consiste en las barreras epiteliales, piel y mucosas, que es una barrera física contra el ingreso de microorganismos. Tenemos la fagocitosis, es otro mecanismo de inmunidad innata. Acá interviene el neutrófilo y el macrófago. Vean cómo fagocitan sus microorganismos, no diferencian, ellos fagocitan todo, ¿no? El complemento son moléculas que van a opsonizar acá, fíjate cómo esta fracción del complemento se ha unido al microorganismo para opsonizarlo y de esa manera la fagocitosis sea más efectiva. También hay una parte del complemento, el complejo de ataque a membrana, que destruye directamente a los microorganismos. Y los linfocitos NK, natural killer, que destruyen células infectadas por virus y también células tumorales, las destruyen directamente. Ya vean que esta inmunidad es rápida, se da dentro del lapso de las primeras horas que ingresa el microorganismo, ¿no? En cambio, la inmunidad adaptativa demora en presentarse, ¿no? Por ejemplo, el linfocito B, para que frente a la presencia del antígeno pueda desarrollar anticuerpos, demora varios días, 5 días, 6, 7 días. El linfocito T también, ¿no? Le presentan, el linfocito T es como si fuera ciego, el microorganismo puede pasar por el costado del linfocito T, el linfocito T ni cuenta se da. Entonces, para que el linfocito T pueda, digamos, visualizar al microorganismo, tienen que presentárselo. Entonces, hay células presentadoras de antígenos, como el caso del macrófago, como el caso de la célula dendrítica. ¿Ok? Acá le está presentando el antígeno a través de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Se lo presenta al linfocito. Y ahí recién el linfocito lo reconoce y se generan linfocitos T efectores, ¿no? Productores de citoquinas. ¿Ok? Entonces acá hay un cuadrito donde resumimos las características de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, ¿no? Que hemos estado comentando. Ok. Hablando de la inmunidad adaptativa, hemos dicho que esta es de dos tipos, ¿no? La inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral está dirigida básicamente contra microorganismos extracelulares. Ya, miren acá, este microorganismo extracelular, viene el linfocito B, que participa de este tipo de inmunidad. El linfocito B va a provocar la producción, va a sintetizar anticuerpos específicos contra este microorganismo y de esa manera es neutralizado, ¿no? La función entonces es detener la infección y eliminar los microorganismos extracelulares.
extracelulares. En cambio, la inmunidad celular está dirigida contra microorganismos intracelulares. Intracelulares. Por ejemplo, acá hay dos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, un macrófago, puede ser un macrófago, que ha fagocitado determinados antígenos, ¿ok? Y ahí los tiene en su interior, pero falta destruirlos, ¿no? Los ha fagocitado, pero no los ha destruido. Entonces, viene acá un linfocito, el linfocito T, helper o cooperador, y se une lo que hace el macrófago, le presenta este antígeno, porque ya dijimos que el linfocito T es como un ciego que no ve. El macrófago le presenta a los epítopes de este antígeno a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y el linfocito T dice, y recién no se da cuenta y dice, es un antígeno. Entonces va a provocar, va a liberar citoquinas que van a estimular al macrófago para que destruya a estos microorganismos, ¿no? Es una retroalimentación positiva. O en el caso de virus, por ejemplo, en caso de virus, que son organismos intracelulares, también acá, por ejemplo, miren, una célula que se ha infectado por un virus. Okay, viene el caso de virus, viene el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico viene igual, la célula, en este caso, macrófago, le tiene que presentar primero. Siempre los linfocitos T se manejan en función de la presentación del antígeno. Una vez presentado el antígeno, entonces destruye la célula infectada. Destruye la célula infectada y elimina los reservorios de la infección, ¿no? Y ese es, entonces, quiere decir que está actuando la célula directamente. Por eso se llama inmunidad celular. Inmunidad celular. Otra forma de clasificar a la inmunidad es en inmunidad primaria y secundaria. La inmunidad primaria es cuando el antígeno ingresa por primera vez al organismo. Prima infección, primer contacto. La reacción todavía es lenta porque todavía, como le digo, no hay un anticuerpo formado para ese antígeno. Es poco específica. Primero se forma la IgM, después se formará la IgG. Pero sí produce memoria inmunológica, de tal manera que cuando ingrese por segunda vez, o sea, en una segunda ocasión, ya se activa la inmunidad secundaria, y ahí va a ser más rápido, más intensa, más específica, porque ya hay un anticuerpo generado contra ese antígeno. Esa es la inmunidad secundaria. Otra forma de clasificar a la inmunidad es en inmunidad natural y artificial. ¿Cuándo decimos que la inmunidad es natural? Cuando nos exponemos a un microorganismo vivo tal como se presenta en la naturaleza. Por ejemplo, que te infectes ahorita del COVID, ¿no? Vas a la calle, tomas contacto con una persona que está con COVID, ¿no? La persona estornuda, tose ahí y ¡fum! Entran las partículas, entra el virus, el mismo virus del COVID ingresa en tu cuerpo. Y tu organismo va a comenzar a producir anticuerpos contra el virus, pero es el virus natural que lo has adquirido del ambiente, el virus propio. Entonces estás generando una inmunidad natural. En cambio, la inmunidad artificial se produce cuando te colocan no al virus tal cual está en la naturaleza, sino te colocan un antígeno, un anticuerpo, lo que sea, pero ya trabajado en el laboratorio. Y eso es, el ejemplo típico de eso son las vacunas. Por ejemplo, si tú te quieres vacunar contra el COVID, vas a que te vacunen. ¿Qué te están poniendo? Por ejemplo, en el caso de bueno, hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, si fuera Sinopharm, la vacuna de Sinopharm tiene fragmentos virales del mismo virus. Te ponen los fragmentos del virus. Es como si te estuvieran poniendo el mismo virus. Pero claro, no te va a provocar la infección porque es un virus atenuado. Solamente te ponen ciertos fragmentos del virus. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que tú generes un anticuerpo contra ese virus.
Es una inmunidad artificial, porque no se te está poniendo el microorganismo tal cual está en la naturaleza, sino es un microorganismo que está ya atenuado, trabajado en el laboratorio. ¿Ya? Y otra forma de clasificar a la inmunidad es en inmunidad activa y pasiva. ¿Cuándo se dice que es una inmunidad activa? Cuando mi mismo organismo provoca, o sea, mi mismo organismo produce anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Yo mismo. Ingresa el germen, yo mismo, mi mismo sistema inmune produce los anticuerpos contra ese microorganismo. Y se genera una memoria inmunológica. Mis células quedan con la memoria de producir ese anticuerpo. Cuando ingrese por otra vez el mismo germen, ya yo tengo anticuerpos memorizados, por decir. Esa es una inmunidad activa. La inmunidad pasiva es aquella donde tu cuerpo no produce los anticuerpos, sino lo prestamos. Le prestamos los anticuerpos contra eso. Por ejemplo, imagínate que ingrese el COVID. Un tiempo se estuvo haciendo transfusión de plasma, plasmaféresis de plasmas de pacientes que han tenido la infección por COVID. Porque personas que han tenido la infección por COVID, en el plasma quedaban muchos anticuerpos contra el COVID. Entonces, ese plasma donaban a estas personas y ese plasma se lo ponían por plasmaféresis a pacientes que estaban graves con COVID. Y bueno, se esperaba que haya una mejoría, ¿no? Porque le estabas poniendo anticuerpos que iban a neutralizar. De una medida temporal, obviamente, ¿no? Porque el efecto solamente va a durar mientras el tiempo de vida media de estos anticuerpos, nada más. ¿De acuerdo? Esa es una inmunidad pasiva. Te ponen anticuerpos, pero producidos por otra persona. Bueno, en resumen, entonces tenemos que la respuesta inmunológica puede ser natural o artificial. Y cada una de ellas puede ser a su vez activa o pasiva. Una respuesta natural activa es la exposición a microorganismos naturales. Si te expones por primera vez, es una primoinfección, o sea, es una respuesta primaria. O si te infectas por segunda, tercera vez, una reinfección y es una inmunidad secundaria. La respuesta natural pasiva también se puede dar, ¿no? Se puede dar cuando hay pasaje de anticuerpos de una persona a otra, pero de manera natural. Por ejemplo, una madre gestante le pasa sus anticuerpos al niño, al feto, a través de la placenta. El niño recibe los anticuerpos de la madre. No son los anticuerpos de él, son de la madre. Pero se los está pasando de una manera natural. O a través de la lactancia materna. También le pasa anticuerpos. Y la inmunidad artificial también puede ser activa o pasiva. El ejemplo típico de una inmunidad artificial activa son las vacunas. ¿No? Las vacunas te ponen el virus, no es el que esté en la naturaleza, es artificial, producido en el laboratorio. Pero es activa porque la intención es que tú mismo, tu propio cuerpo, genere anticuerpos contra ese virus. Si te ponen la vacuna por primera vez, es una primovacunación. Y secundaria cuando te ponen refuerzos. Por ejemplo, ¿cuántas vacunas contra el COVID nos hemos puesto ahorita? Ya 3 dosis, 4 dosis. La primera fue la primovacunación, pero las demás, segunda, tercera, son refuerzos. Te van poniendo refuerzos para que la tasa de anticuerpos no caiga y se mantenga alta. ¿No es cierto? Y vamos a tener que de repente seguir vacunándonos con refuerzos cada 5 meses, 6 meses, cada año, bueno, no se sabe, ¿no? Pero creo que siempre se va a necesitar refuerzos. Y la inmunidad artificial pasiva es cuando pues te ponen sueros ya con otros anticuerpos, ¿no? Me pasan el suero o plasma de una persona que tenga anticuerpos, me lo transfunden, ¿no? Pero es algo momentáneo, no, son anticuerpos que no son producidos por mi cuerpo, entonces no van a generar memoria inmunológica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces
Este, ¿preguntas hasta acá? Sí, sí. Bueno, sí, es cuando llegan al vaso. Algunos se activan de manera independiente de linfocitos T y otros de manera independiente, ¿no? Depende del lugar del vaso donde llegue, a la corteza o a la médula del vaso. Sí, pero existen esos dos tipos, efectivamente. Um, no exactamente, porque el linfocito B no actúa con células presentadoras. El linfocito T sí. El linfocito T sí necesita de células presentadoras. En cambio, el linfocito B necesita solamente de citoquinas que el linfocito T le pase, ¿no? Para que se convierta, el linfocito T le pasa ciertas citoquinas al linfocito B, el linfocito B se transforma en célula plasmática. Ya, el que funciona así con células presentadoras es el linfocito T, básicamente. Sí, correcto. Células dendríticas, células de Langerhans, macrófagos. El linfocito B no es una célula presentadora. No. No, no, porque hay líneas de defensa, ¿no? Siempre la primera línea de defensa son la piel, las mucosas, la segunda línea de defensa son los neutrófilos y los macrófagos ya se consideran la tercera línea de defensa. O sea, en ese orden. No, no es que en algún momento el macrófago va a actuar antes que el neutrófilo. No, siempre se respeta esas líneas de defensa, ¿ya? Siempre el neutrófilo es primero, después ya son los macrófagos. Tercera línea de defensa. Claro, o sea, siempre, si el microorganismo supera porque de repente la primera línea de defensa fue suficiente, ¿no? Para neutralizar al microorganismo, pero si no, tiene la segunda línea de defensa, que son los neutrófilos. Y si no pueden, ya recién actúa la tercera línea de defensa, que son los macrófagos, ¿no? Siempre se respeta esas líneas de defensa, siempre, siempre en ese orden. Sí. Ya, de nada. ¿Y alguna otra pregunta? El único que pregunta acá es el alumno Piero, ¿no? Nadie más pregunta.
Um, bueno. Alexia, ya, muy bien, todo claro, dice Alex. Muy bien. Bueno, Andrea, ¿estás por ahí? Sí, Víctor,